Hola, estoy en el barrio Villasís. Me encuentro con un personaje de la historia de Guayabamba, de la historia del barrio Villasís, y me dice que es el fundador del Colegio Cardenal de la Torre de la parroquia del Quinche. Arnulfo Rivera. ¿Me podría decir en qué año nació usted? Buenas tardes. El 26 de marzo de 1952. ¿Qué se acuerda de don Joel Rivera? Oh, muchas cosas. Eso es historia. Como decía un comentarista, periodista, decía, eso es historia. Rodríguez creo que era cuando hablaba de eso, ¿no? Ahí, por donde quisiera empezar, porque mi papá desde pequeño le voy a contar, ¿no? Que me llevó una vez, como futbolista voy a empezar, ¿no? Me llevó pues a un partido, tenía 7, 8, 9 años por ahí, no recuerdo muy bien, pero fuimos en Volqueta, a Conocoto, decía, ¿no? Yo oía nomás, se miraba en Volqueta, creo que era del Consejo Provincial, que supe después. Otras veces viajaban, digo, en el carro en camioncito que tenía don Genaro Niconal. Entonces, ¿sabes de Volqueta? Fuimos allá. Y yo me acuerdo que jugaba, nosotros, un muchacho no se pone mucha atención, pero me acuerdo que mi papacito pegó un palazo en la parte alta, ¿no? Y de todas maneras jugaban, no recuerdo muy bien, pero creo que habíamos perdido, se decía que habíamos perdido dentro de esos partidos, ¿verdad? Bueno, desde ahí a mi papacito yo no le pude ver más como futbolista, sino cuando era joven que le reforzó a mi hermano un partido aquí en el Ecuador, en Villasís, dijo bien, mi hermano era defensa, pues no. ¿Qué edad tenía su papacito cuando lo reforzó? Estaría por los 53 años, estaría por ahí más o menos, por ahí digo yo, ¿no? Porque ya yo estaba joven, pues ya del Ecuador, de cuenta, si hablamos de esa época del 73, 74, por ahí, entonces acá un partidito, entonces ahí dijo, le voy a ayudar a mi hijo, vea, en la defensa, ¿no? Y se fue a cabezar. Aquí le decían, algunos le conocían, sobre todo los compañeros, como la segunda cabeza de Spencer, le decían, ¿no? Porque no como le digo, no mucho yo, pero los amigos, ¿no? Don Cano, muchos así contaban cómo era un goleador, ¿no?, de cabeza también. Entonces también manejaba la cabeza y drible. Y le digo, como anécdota, nosotros entre los 6 varones no hemos de haber completado un Joel Rivera, le digo, ¿no? Cada uno. A mi papacito es que le llevaban Cayambe, el Quinche, otros pueblos de refuerzo, como se hace ahora. Pero eso sí, mi papá no creo que haya cobrado nada, sino por el deporte en esa época. Y le cuento lo que había pasado, Guayabamba, Cayambe, contaba, papá sí nos contaba, ¿no? Había un partido en que jugaba Cayambe contra Guayabamba, ¿no? Cuando Guayabamba pertenecía a Cayambe, pues, ¿no? Entonces, le habían lesionado la pierna a un primo de mi papacito, Efraín Flores. Entonces creo que ahí los problemas se dieron y desde ahí se lanza Guayabamba, que quiere independizarse de Cayambe y se va a pertenecer a Quito. Y desde ahí pertenecimos a Quito. Vean, ¿no? Es de Efraín Flores, ¿no? Efraincito Flores. No es de Bolívar Ruiz. Yo no sé si de Efraín Flores o don Bolívar, no sé, no estoy muy seguro porque algo contaban, ¿no? Pero a uno o dos, algo así había pasado, no sé si fue a don Efraín o don Bolívar, pero a alguien le dañaron la pierna, creo que intencionalmente. Entonces de ahí se arma y se separa, usted ya debe saber, desde ahí se separa de Cayambe, ¿no? Bueno, como deportista había tenido mucho. Los amigos le decían, no, al silbo de que era, cogía a Joel Rivera y al silbo decía don Cano, me acuerdo que Flavio Cano. Sí, don Flavio, que es casado con mi prima, pues, ¿no? Con mi prima Olimpia. Entonces, ahí decía, contaba que el silbo y de Esquera atacaba a Joel Rivera. Bueno, ahora sí le voy a contar del Ecuador, ¿verdad? Bueno, después de que ya se fundó todo eso, nosotros íbamos a practicar, bueno, nosotros aquí, todo esto era un potrero, donde traíamos del ganado, al otro lado, mi papá tenía ganado todo, traía acá las vacas para que estén cerca de la casa, para de mañana ordeñar. Pero aquí teníamos una cancha de vóley, siempre tuvo cancha de vóley mi papá, así que por eso nos ha gustado, y tenemos hasta ahora la cancha de vóley acá atrás, de césped, ¿no? Teníamos aquí y jugaba todo el barrio aquí, mis primos, todos jugaban, y me acuerdo, aquí se practicaba el fútbol con los muchachos, había gente humilde, todo, jugaban pie limpio. Y eran unas trompezadas que se daban en las estacas de las vacas, ¿ve? Cosa que nos reíamos y sangrando los dedos porque jugaban bien limpio, ¿no? Y así, ve, aquí era así. Entonces, de ahí se fundó el Ecuador, o ya practicábamos, era arriba en las lomas de don Alcides Nicolás de para arriba, esa parte, ¿no? Donde creo que soy parte de don Enriquito, creo que tiene un gran amigo arriba, creo que tiene, ¿no? Esa parte
allá íbamos a practicar en los arenales, así de clive y con los espinos. Entonces que los balones marchaban y más así como podían iban a practicar. ¿Qué edad tenía usted, Arnulfo? Yo, o sea, yo estaba salido del colegio, empezaba a trabajar, entonces ya estaría en los, a ver, 20 años, 21, 22, por ahí, ¿no? Joven, Por los 70. Por ahí. Por los años 70. Exacto, claro, o sea, no, pues, o sea, claro, 70, en el 71, graduado, 72, 73, por ahí esas épocas. Entonces, pero eso le cuento, empezamos a practicar allá en las lomas, arenales, con espino, con todos, pero la gente aquí, jóvenes ya a pertenecer en un equipo, pero le cuento que antes de eso nosotros en Quito ya tuvimos con mis primos, amigos de los que esa época estudiaban en Quito, formamos la colonia. Ha de haber oído, la colonia en Quito practicábamos en el Ichimbie. Allá ¿Usted íbamos es a parte practicar. de los fundadores de la colonia? Claro, es que estábamos en Quito. ¿Quiénes claro. lo más conformaban ese El de ahí equipo? sí ya no me acuerdo muy bien, pero creo que era Saulo Jaramillo, creo que era el Carvajal, frente de mis primos, el Remigio, no sé si el hermano mayor, estaba Federico, creo que también andaba mis primos, Oscar, Amílcar, no jugaba mucho, pero también creo que asistían. Bueno, dentro de eso, no sé si también había, caramba, la familia Topanta y Macañas, había Andrés, no, bueno, Saulo, me acuerdo, no, Isauro, ¿no? Para mí. Entonces había un grupo de esos y otros que no recuerdo, ¿no? Pero eso fue la colonia y con mi primo Mauro Rivera, que vivía abajo en la Tol. Nosotros vivíamos acá en el Don Bosco, entonces era fácil, noisito, ahí se formó la colonia, ¿no? Y de ahí ya venimos, ya después de eso a la tierra, pues, ¿no? Y formamos el Ecuador con mi primo Mauro Rivera. Tenía aquí al lado, de aquel lado, él puso unos galpones, si les puede ver ahí, hay unos galpones, tenía pollos. Entonces esa es la época vuelta que empezó el Ecuador conmigo. Mi primo Mauro era el primer arquero y se jugaba el 100%. Y había los partidos que, si quiere, le cuento un poquito, pero ya estamos hablando. Antes de iniciarse el Ecuador, aquí no se practicaba el fútbol. El vóley jugábamos más. Nosotros los que estudiábamos, sí, habíamos jugado porque estudiábamos en los colegios. Pero no hubo un equipo como tal antes del Ecuador. No, aquí no. El Ecuador es el primero y el único que ha existido. Lo que jugábamos en los patios de la escuelita, ahí era el vóley. El vóley se jugaban mis mayores, mis amigos, Alfonsino, mis primos, jugaban ellos. Hasta cuando ya después nosotros, pero ya se hizo la escuela, ya no dejaban, ¿no? Pero entonces en esa época ya empezamos, ya el Ecuador ya a fundarse, a formarse, ¿no? A formarse era porque todos querían jugar el fútbol, era una emoción. Des cuenta de aquí 1 kilómetro y más, casi íbamos allá, espinados, jugaban con botas, con lo que teníamos. Vean, nosotros también ahí con los zapatos, con todo, pero jugábamos, ¿no? ¿Los arcos de qué hacían? Bueno, ahí algo, a veces al comienzo se ponía así de piedra, se ponía al comienzo así nomás, pues, ¿qué vamos a estar haciendo allá? Arcos, nada. Después creo que se puso, no me acuerdo muy bien, pero no, así nomás era, ¿no? Por eso es que viendo eso ya el Ecuador empezó a mirarse a hacer un estadio. Entonces mi papacito, la amistad grande que tenía con don Luis Gómez de la Hacienda La Victoria, entonces tenían amistad, pues no de acá. Y don Mene, como siempre nosotros le decíamos el gringo Mene, ¿no? Así le hemos tratado. Los hijos, el hijo, sobre todo el hijo, el Freddy, jugó también en el Ecuador y jugaba vóley. Él jugó vóley y jugaba con nosotros, ¿no? Acá atrás él heredó esta parte y creo allá. Bueno, entonces eso le digo, empezó y entonces ahí se empezó, no me recuerdo bien, ¿no? Pero los años, las fechas, pero se dijo una vez, vamos. Pidámosle, tenía la amistad de mi papacito, en camión nos fuimos, ¿no? Vamos a solicitar. Ahí estaba ya la señora de don Mene, la hermana de don Luis Gómez, ya creo que había muerto don Luis Gómez, entonces la hermana. Entonces ahí creo que ya se empezó a tantear todo eso, nos fuimos, a la final nos concedió como 1 hectárea lo que tiene, creo, allí, ¿no? Bueno, entonces ahí es cuando... Bueno, ya se le puso, después se le dijo, pongámosle el nombre del estadio, don Luis Gómez y Jorge Sarche. Jorge era un gran personaje, le digo, bien activo. Con él teníamos así mismo anécdotas, porque con él era el aspecto, o sea, que sabía dirigir, perdón, entonces él era que dirigía en el deporte y todo, y nosotros siempre al lado, ¿no? Entonces así fue, y por eso le puso el estadio Luis Gómez y Jorge Sarche. En recuerdo a él, ¿no? Recuerdo a él porque él, lógicamente, en una foto en esta que está él también, como le dije, Jorge Sarche, porque él también jugaba un poco aquí, ¿no? Es justamente el que está aquícito.
Ve, ¿no? Entonces, ahí ve. Entonces eso le digo, perdón, la emoción pues era, ¿no? Así que nos llegó y conseguimos en definitiva sacar el estadio, ¿no? De ahí sí trajimos a un entrenador, a Capacho Jiménez, entrenador de la juvenil de la provincia, creo que era de Pichincha. Entonces, ¿no? Ahí se practicaba con él, pues no, fuerte. Y nos tocó un partido duro con Caupolicán. Nosotros al Ecuador le traíamos dos amigos del Quinche, César Proaño, zurdo, bueno, compañero que descanse en paz, compañero profesor, y Godoy, Remberto Godoy, mediocampista, y César izquierdo delantero. Con Wilson, y a la derecha completábamos uno, dos, Caparra, Gonzalo, en fin, algunos, ¿no? Pero eran los dos pases. Remberto era volante, armador, César fue izquierdo, y teníamos el Wilson que jugaba en esa época. Bueno, en nuestra época algunos eran mis primos, todo eso, ¿no? Pero le hablo de este partido que era algo para el campeonato, porque nosotros salimos campeones, pero dijeron que no era oficial un campeonato. Bueno, el Caupolicán... mi primo Rubén conoce bastante, ¿no? Ahí, y justo mi primo Rubén, que debe estar por aquí, entonces también era un excelente jugador, pues no siempre ha sido, pero jugaban ahí con Pepe Pérez, ¿no? Casado con mi prima, pero mi primo Mauro tapaba, ¿no? Antes de ese partido se mataba, pero después, lógicamente, vino Efraín, ¿no? Que antes tapaba creo en el Caupolicán. Claro, se casó acá, entonces ¿cómo iba a estar allá? Entonces él dijo, me vengo. Entonces, y lógicamente los cuñados, pues no todo. Me imagino Leandro Pérez, pero él nunca dijo que no. Entonces vino. Bueno, le hablo entre muchos partidos, entonces era lo que teníamos siempre que nos topábamos con San Lorenzo, ¿no? Con el Brasil. Después fue con el San Francisco, con el otro, el que dijo mi hermano, se me ayuda, donde tapaba mi gran amigo Biche, ¿no? Donde el Cruzeiro, todos salieron ya despuesito. Entonces, bueno, todos hay esos partidos que eran y con el Caupolicán siempre, equipazo siempre, ¿no? Usted sabe, se llevaba a los mejores, era equipo y jugaban, ¿no? Mis primos, todo ahí estaba Rubén y todos, pues, no jugadores, pero tocó con el Caupolicán Ecuador, me acuerdo ahí, y Efraín tapaba. Y creo que fue ahí ese partido cuando, bueno, usted sabe, el Pepe Pérez era arquero, pues no, antes ya profesional y tapaba, pero ahí vino a cobrar 3 penaltis, ¿vea? Se cobró. Ahí creo que era ese partido, se me acuerdo, pero bueno, Efraín tapaba todo, pero bueno, ahí hubo, Rubén se ha de acordar un poco más también, le digo, no, ahí de ese partido un poquito de problema que quisieron hacer por los extranjeros que les trajimos, eran nuestros amigos, no, bueno, le digo así, y nosotros llegábamos en el central, en el salón central, ahí donde Don Macaña, ahí nos daban el lugar para desvestirnos en todos los otros partidos, ¿no? Pero tocó con el Caupo, ahí sí dijeron, ahora no, disculpe, lógico, eran del Caupolicán, entonces nos tocó, al otro lado era, por eso la tribuna era al otro lado, ¿no? Bueno, y le cuento otra anécdota. Bueno, dentro de esos partidos anteriores... Pero ganaron ese partido. Ya, creo que sí, ya no me acuerdo bien. Sí, por eso se armó un poquito la bronca, nosotros cuidando a todos nos decían, pero eran primos también, entonces no llegó a mucho. Pero lo que era contra el Quinche, y los del Quinche, los papás, la familia, rápido estaban aquí, porque les dijimos, vamos a mi casa, mi papacito era, vamos, y todos, vamos a Villasís, a nuestra tierra, aquí ya no entra nada. Entonces veníamos acá, ¿no? Entonces ahí, y se daba ese caso. Bueno, en los partidos anteriores, pues mi hermano Miles, que le digo, no, estaba de militar, Suiche, les dice hacia los subtenientes, creo que era subteniente y jugaban esos partidos, y Ecuador salió como pólvora, Ecuador, todo el mundo respetaba, porque llevábamos buenos jugadores, aquí había jugadores de todos, entre ellos, digo, también había el que le dicen el Negrito Pelé, todos ellos, el Llanta, que era Alfredo, que le decía, lo más le conocíamos acá, grandes jugadores, aquí había Aníbal, Gonzalo, Kipe, muchos buenos jugadores, Gonzalo Parra, delanteros y así, era, bueno, un equipo duro. Y cuando tocaba reforzar, les trajimos de acá, y antes traíamos de Quito, mis primos traía de Quito unos 2 buenos, se traía así, ¿no? Entonces, jugadores de Quito que alzaban. Pero bueno, así le digo, así es que de mi hermano llegaba él, de la jovencito, pues no hay muchos, gol del Ecuador, sacaba su pistola, bombón era. Eso alguien les va a decir de esa época, alguien que se acuerde, no, era ahí, bombón sacaba, jovencito, pues militar, ¿no? Nada hacía mal, si no eran los circos. Alguna vez nos hacían reír, decían, está capaz con revólver, ¿cómo era? Con tiros o sin tiros para ganarles al Ecuador, bueno, entre las cosas que le cuento. Bueno.